7 de noviembre del 2025, 2 de la tarde. El arrepentimiento no es una virtud porque no sale del corazón. Más bien, es una respuesta emocional condicionada por el peso de la conciencia. El hombre que se arrepiente es doblemente miserable al saber que sus acciones pasadas desencadenan repercusiones en la vida de nuestros semejantes. No hay pecado tan grande, ni vicio tan apoderado que nos haga cambiar nuestra forma de ver el mundo, un mundo en donde se vela mayormente por los intereses personales que por un bien colectivo. Una persona arrepentida no puede enmendar sus errores o corregir sus acciones. Sin embargo, alguien que no siente arrepentimiento después de cometer un crimen, en donde le arrebatas la vida a un ser humano, no es de quien confiar. Atrapado en mis propios vicios y contradicciones, me encuentro constantemente buscando una forma de escapar de mis miedos y de la realidad en la que me encuentro rodeado. La necesidad de lograr anestesiar mi dolor surgido por los traumas de perder a mis padres y a Karina me impulsan a desconectarme del mundo a mi alrededor. Tomo decisiones impulsivas, me refugio en el alcohol, las drogas y las distracciones momentáneas. Pero todo eso solo me aleja más de la verdad que se esconde dentro de mí. Mientras más busco evadir el sufrimiento, más logra enterrarse en mi interior, alimentando su propio vacío. Los recuerdos, las decisiones erróneas, los remordimientos se acumulan como un peso invisible que nunca termina de dejarme en paz, y la sensación de que nunca hay una forma real de enmendar lo hecho se convierte en una carga pesada y constante. El ser humano es su propio prisionero, pero al mismo tiempo, su liberación está en sus manos, aunque rara vez se atreve a tomar la llave que podría abrir la puerta hacia la paz interior. Todos estos pensamientos cruzaban por mi cabeza mientras estaba presente en el funeral de Liam. A mi izquierda, sus padres lloraban y lamentaban perder a su hijo en medio de un asesinato, pensando que habían criado a un ciudadano ejemplar, cuando la realidad era muy diferente a la que se imaginaban. A mi derecha, por otra parte, Rogelio escuchaba las palabras del pastor en completo silencio, sin quitar su vista del frente. A veces fruncía o torcía la mirada cuando lo escuchaba decir que Liam era un siervo de Dios, un ángel encomendado a cumplir la labor de divulgar la palabra del Señor o cualquiera de esas cosas, sabiendo que era uno de los implicados en el caso de Karina. Sosteniendo un paraguas, nos protegía a ambos de la llovizna que nos acompañaba intentando apaciguar el dolor de otra tragedia ocurrida, pero sin efecto alguno. Tras el funeral de nuestro amigo, Rogelio y yo fuimos invitados por sus padres a su casa. Al principio, él se negó cuando lo hablamos en privado, pero logré persuadirlo, diciéndole que sus progenitores no merecían ser rechazados en un momento como este, y más sabiendo la reciente acusación que recayó en su hijo. Ambos estábamos afligidos, y mi mente se rehusaba a asimilar que un amigo más estaba muerto. Rogelio y yo lamentamos profundamente el fallecimiento de Liam. Proclamé cálidamente con voz seria, pero comprensiva, era difícil confrontar una tragedia más. Sabemos que tus palabras son sinceras, Guillermo. Liam creció y vivió con todos ustedes. Pero parece que los únicos amigos que realmente tuvo, al menos para haber estado en su funeral, están presentes aquí. Gracias a ambos por venir. No saben lo agradecidos que estamos mi esposo y yo por su gesto de gratitud, manifestó la madre con palabras tristes mientras su esposo la consolaba tímidamente. Fue difícil saberlo. Estaba lejos. Llevábamos tiempo sin hablar por todo el tema que ocurrió antes de... Aclaré la garganta y solté un par de tosidos fingidos evitando tocar ese tema. Rogelio entendió el gesto y no dijo nada más. Si hay algo que podamos hacer por ustedes, pueden pedirlo sin problema. Estamos dispuestos a ayudar de corazón, expresé con calidez entrelazando mis manos. Lo agradecemos profundamente, pero por ahora, estamos bien. Lo único complicado ahora mismo es aceptar que él ya no está más y aprender a vivir sin él. Ambos padres tenían miradas apagadas, y su padre, quien alguna vez fue conferencista reconocido en sus mejores años, ahora viejo y canoso, parecía sufrir severamente por su hijo. Como una forma de saber y sentir qué es lo que se siente perder a alguien tan amado, puedo decir que lo más difícil solo es el proceso, pero que siempre hay fortaleza en el interior. Hicieron todo por Liam, fueron buenos padres, y le dieron todo cuanto pudieron. Entender eso es esencial para estar bien. ¿Hablaron con él antes de esto? Pregunté para en brevedad cruzar mirada con Rogelio. Instantes después, volví al frente. La madre de Liam tomó la palabra. Todo fue tan extraño, tan rápido. Mi esposo y yo salimos a hacer unas compras al supermercado en la noche. Hace tiempo que él no nos acompañaba, mantenía encerrado en su habitación.
La acusación que pesó en su contra lo desanimó bastante. Cuando regresamos, desde la sala hasta su cuarto, vimos varios rastros de sangre. Ella relataba la anécdota como si la estuviese viviendo en carne propia otra vez. Sus labios temblaban, y un par de lágrimas escaparon de sus ojos secándolos rápidamente. Su esposo tuvo que intervenir. Nos asustamos al ver tal escena. Le pedí a mi esposa que llamara a la policía, mientras yo revisaba la casa buscando a nuestro hijo. Cuando entré a su cuarto, en la cama estaba él, nuestro hijo. La voz se le empezó a entrecortar, soltó un par de quejidos que rápidamente intentó ocultar. Uno como padre jamás está preparado para ver a un hijo en esa situación. Jamás. Se supone que son ellos quienes deben enterrar a los padres en el cementerio, no al revés. Es muy duro. La madre de Liam no lloraba, pero no ocupaba hacerlo para saber cuánto sufría al recordar todo ello. Yo me encontraba en silencio, pero manteniendo una mirada comprensiva en todo momento. Rogelio estaba de brazos cruzados escuchando con detenimiento a la pareja hablar, y cuando terminaron no pudo ignorar una duda que tenía en cuestión. ¿Saben si él estaba metido en algo malo? Si tenía problemas con gente peligrosa. Perdón por preguntar de esa forma, solo que no ha sido normal todo lo que ha pasado. Bueno, Hugo, Manuel, Liam... Ambos negaron. No, claro que no. De ninguna manera mi hijo estuvo relacionado a cosas como esas, salvo a esa horrible y desalmada acusación que le costó la expulsión. Pero más allá, nada. Una madre sabe los problemas de sus hijos y puedo asegurar que Liam fue asesinado por simple gusto u odio. Y no vamos a parar hasta encontrar a los culpables, respondió la madre, proclamando un tono de voz serio. Habría querido decir que yo quería lo mismo por mi amigo. Sin embargo, realmente no era algo que saliese de mí naturalmente. Tienen nuestro apoyo en este y cualquier momento. Pronuncié posteriormente de dar un sorbo al vaso con agua que nos habían servido. Y que lo digas, hermano. A pesar de todo, Liam era nuestro amigo, nuestro camarada. Estaremos para lo que necesiten ustedes. No queremos que afronten este dolor solos. Mi amigo puso su mano en mi hombro sacudiéndolo con gentileza, mientras observaba a ambos padres con mirada profunda. Después de algunos segundos, la mamá de Liam retomó la compostura y habló. Recordamos las tantas veces que todos sus amigos vinieron aquí, en las quedadas que hacían siempre salían con alguna travesura. ¿Les gustaría pasar a su habitación por última vez? Hemos tomado la decisión de cerrarla para siempre, para dejarlo descansar en paz. Muchas gracias. Agradezco tan gesto noble de permitirme entrar en su lugar de descanso. No obstante, si le soy sincero, no tengo la fuerza suficiente para entrar a su cuarto sabiendo que ya no está. Lo siento de verdad, pero es muy difícil. Espero sepan entender. Declaró Rogelio con todo moderado y suave. Se le notaba la pena en sus palabras. La señora apartó la vista de mi amigo, situándola a mis ojos con mirada melancólica. Tragué saliva, pero acepté. Rogelio se despidió de ambos padres y me dijo que esperaría afuera de la casa. La madre de Liam me acompañó hasta su habitación, misma que durante varios días estuvo cerrada mientras los peritos investigaban las señales de su muerte. Ahora no había nada más que un cuarto vacío y frío. Fue difícil verlo y no pensar en casi salir corriendo. Te daré privacidad por si quieres hablar o despedirte. Y me dejó solo. Caminé lentamente sobre cada rincón, y lo hacía recordando a detalle donde había cada mueble en ella. Recordaba los días de pijamadas cuando éramos niños, pero aunque los recuerdos pasaban en mi mente, solo escuchaba el mismo silencio de la casa, y una cruel visión me hizo imaginar el cadáver de Liam sobre su cama, pero no quise que ello me afectase. Únicamente sacudí mi cabeza para hacerme borrar ese pensamiento. Después, simplemente di media vuelta y salí. Al bajar de nuevo a la sala, di el aviso de irme ya, y antes de hacerlo, la mamá de Liam volvió a hablarme. Guillermo, antes de irte, quisiéramos tu ayuda. Pudimos recuperar pocas cosas de Liam después de la policía haber venido a investigar. Se supone que ellos tienen el celular de nuestro hijo, pero, al revisar un pequeño cajón que encontramos al limpiar su habitación, en un lugar lejos del ojo humano, rescatamos este celular. Parece que Liam contaba con 2 dispositivos. Lo raro es que nunca nos comentó nada al respecto. Pensábamos entregar esto como evidencia a las autoridades. Sin embargo, viendo cómo la policía nos trató a nuestro hijo y a nuestra familia por el caso de esa chica, no confiamos mucho en ellos. Nos juzgarían y posiblemente pensarían que algo tuvimos que ver. Y no queremos relacionarnos con nada de aquello. Además,
Somos demasiado viejos para entender cómo es que funcionan estos aparatos y cómo hacer que podamos desbloquearlo. Pero pensamos y sabemos que en él puede haber respuestas a cualquier cosa, que nos ayuden a saber el paradero del asesino de mi hijo. Y te pedimos a ti que nos ayudes. No importa si ocupas dinero o si ocupas gente con quien contactar ni cuánto puedan cobrar. No sabemos por qué, pero el celular tiene la pantalla rota. Tal vez encuentres la manera de sacar toda la información de esta cosa. Queremos saber la verdad. Por favor. Por Liam. La señora me ofreció el celular de su hijo con la pantalla apagada y dañada. Vi que el aparato tenía un rayón, así como una grieta en una de las esquinas. Dudé mucho en tomarlo, pero más que por él, lo hice porque no quería que, si alguien más corría peligro, muriese. Nadie más de los mismos a quienes alguna vez llamé hermanos. Haré todo cuanto pueda, y avisaré de cualquier cosa que encuentre. Cuando tomé el celular, ella tomó mi mano con las suyas y las apretó en agradecimiento. Me despedí de ambos padres con abrazos ligeros. Después salí. Rogelio estaba fumando mientras recargaba su espalda en un poste metálico. Su cabello negro se alborotó debido a la gran ventisca en el ambiente. El clima estaba igual que nuestros sentimientos, sombrío y lúgubre. Es curioso e imposible de negar que, si pierdes a alguien con quien compartiste muchos momentos de felicidad, generes sentimientos que pueden afectar tu diario vivir. Si bien Liam resultó ser un violador, era nuestro amigo. Lo queríamos con todo. Sus defectos, sus virtudes, su forma de ser. En la muerte no extrañas a alguien por sus ideologías y pensamientos, mucho menos por sus errores o deslices. Lo recuerdas por los estímulos y sensaciones que te ocasionaba el estar con él. ¿Que si se merecía eso por lo que hizo? No lo sé. Karma, justicia divina, llámalo como quieras. El caso es que no se puede cambiar el presente. No quería ver su habitación. No habría sido capaz a diferencia de ti. Dando una calada a su cigarrillo, volteó a verme. ¿Todo bien? Pues, si por bien te refieres a tener que estar de forma seria, sabiendo por el dolor que deben de estar pasando sus padres al perder a su hijo, entonces, tal vez, creo que bien es lo último que podrían sentir en este momento. Vámonos. Haciendo un gesto le indiqué a mi amigo que subiera al auto. Hizo caso a mi petición no sin antes apagar su cigarrillo sin terminar. Ya en casa, estaba sentado en el comedor, mientras las palabras de los padres de Liam revoloteaban en mi cabeza sin cesar, sin darme descanso alguno. Rogelio preparaba la cena, y en cuestión de minutos ya un plato posaba al frente mío. Fue ahí cuando vi unos tacos al pastor. Ver la carne de cerdo marinada con achiote me abrió un poco el apetito. Rogelio se sentó, y al posar su mirada en mí, me preguntó en tono seco. ¿Cómo te sientes? Su rostro era inexpresivo, anormal en él. Miré hacia el techo, tomando aire para saber qué responder. Y después, proclamé, fue difícil. No imaginaba que el dolor de sus padres por perderle fuese tan grande. Estoy tan consternado. Quizás ocupas algo para despejarte. Rogelio tomó un vaso y lo llenó con la botella de tequila que también reposaba en la mesa. Desde la distancia lo ofreció. No, nada de alcohol, nada de drogas, ya nada de eso. Estoy cansado y quiero superar todo ello. Viendo mi negativa, dejó el vaso al lado de su plato sin soltarlo. ¿Y cuál es tu brillante solución para pasar las penas? Su pregunta vino después de dar un trago al tequila. Revolviendo mi cabello y rascándome la cabeza, pensé en una respuesta. No lo sé. Es un momento complicado, y no tengo mucho para pensar, solo en lo extraño y difícil que es esta situación. Todo esto es como si es algo difícil, extraño, y que no es una coincidencia, porque las posibilidades de 3 de nuestros amigos muertos en cuestión de semanas. Hugo apareció muerto hace 2 semanas, el 23 de octubre. Manuel se suicidó la semana pasada en vísperas de Halloween, y ahora Liam asesinado hace 5 días, el 2 de noviembre. Después de lo que hicieron, callé un momento para procesar lo que iba a decir. ¿Estás diciendo que alguien es quien está detrás de sus muertes? Lo miré. Rogelio me miraba con seriedad. Asentí. Sé que suena rebuscado y todo demás. Aún así, pienso que algo está ocurriendo. Yo pienso que detrás de ello puede haber mucha gente. Piensa en lo importantes que son ellos. ¿Hijos de quiénes? De personas que suelen mancharse y comprometerse con individuos muy peligrosos. ¿Todos ellos? Bueno, tú lo has dicho. Nuestras familias se han involucrado con gente con quienes no deberían de... Ni la policía, ni nadie ha logrado hacer algo por ellos. ¿Qué piensas? ¿Tú qué quieres hacer? No quiero hacer justicia.
Quiero saber qué es lo que está pasando, saber qué ha llevado a la muerte de ellos y, sobre todo, dar una respuesta al por qué estas muertes suceden después de todo lo que ha ocurrido. ¿Y tu teoría es? No tengo teorías ni hipótesis, simplemente debo encontrar algo. Rogelio suspiró. Oye, entiendo que tus intenciones para saber lo que está pasando puedan ser serias, pero ¿no crees que estás entrando en un terreno que no es adecuado, ni mucho menos importante para ti? ¿Descubres qué está pasando? ¿Qué harás? No supe qué responder, simplemente me mantuve en silencio y solo respondí lo primero que se pasó por mi cabeza. Supongo que decir la verdad. ¿Pero a quién? Además, pensara que habías decidido dejar todo ello atrás. Sé lo que dije. No estoy tan intenso con el tema. Pues a mí me parece todo lo contrario. ¿Por qué no dices nada más acerca de...? Han sido pocos días desde la última vez que lo dije. Simplemente es algo de curiosidad. Sé que es complicado y que hasta puedes estar pensando que miento. Aún así, solo déjame a mí sin meterte en algo así. Solo yo me entiendo. Y desde que nos conocemos, solo tú eres quien sabe lo que hace. Por eso es que nunca he entendido tu vida. Aunque la respeto. Y por cierto, muy buenas noticias. Ya tengo casa. En 2 semanas al fin me voy. Tras una muy larga espera, por fin me darán la Green Card en cuestión de días. Eso quiere decir que la próxima semana estaré preparando todas mis cosas para la mudanza. Tampoco es que tengas mucho que seguir empacando. Estás desde hace un tiempo haciéndolo. Lo había postergado hasta estar seguro. Solo tengo detalles. En fin, ¿estarás bien? Supongo que sí. Tengo dinero todavía, y quizás pueda pensar dónde ir. Sabes que puedes quedarte aquí sin problema. Solo preocúpate de pagar los servicios. Aunque no deberías tener problema. Fue un regalo de mi padre que me hizo. De todas formas, es tu decisión. Agradezco tu buena hospitalidad, pero creo que prefiero hacer algo con mi propio esfuerzo. Lo primero que quisiera hacer sería encontrar algún comprador de la casa de mis papás, y con el dinero comprar algo más. En un lugar diferente y tranquilo, Rogelio soltó una risa seca luego de dar un trago de tequila. ¿E irás con tu noviecita secreta? ¿La conoceré antes de irme? Sonreí. No pienso vivir así de rápido con ella. Primero, quiero estar solo, pero antes de eso, disfrutar tu inoportuna pero siempre bien recibida compañía. Después, pensaré qué hacer. ¿Y tu vida social? De momento, no pienso en ella. Como te lo dije, quiero estar bien antes de nada. Después habrá tiempo y ganas para lo demás. Espero no lo estás diciendo solo para aplazar una y otra vez tus intenciones. Como sea. ¿Ven? Comamos. No estoy seguro si este mes te he visto sentado en la mesa y con un plato de comida frente a ti. Asintiendo a sus palabras, solo así por fin di el primer bocado a mi platillo. Estaba ya algo frío, pero disfrutable. Comimos en absoluto silencio, dejando pasar los minutos al mismo tiempo que intentaba disipar los pensamientos sobre lo ocurrido este día. Me quedé mirando el techo de mi habitación sentado en la cama, observando cómo las sombras de los árboles afuera se proyectaban a través de la ventana, creando figuras aleatorias que se movían con el viento nocturno. La conversación con Rogelio seguía dando vueltas en mi cabeza. Sus palabras sobre la coincidencia de las muertes de nuestros examigos ocurridas en tan poco tiempo no salían de mi mente. En mis piernas, la laptop abierta. Había estado revisando noticias sobre la muerte de Liam antes de intentar dormir, buscando cualquier detalle que las transmisiones televisivas hubieran omitido. Pero la información era escasa. Circunstancias sospechosas bajo investigación era todo lo que los medios estaban dispuestos a decir. De un momento a otro, una notificación en la esquina inferior derecha apareció de repente. Arrugué la cara frunciendo el ceño. ¿Quién envía correos a estas horas? Solo alguien sin nada que hacer. Abrí mi bandeja de entrada y empecé a leer el texto mentalmente. Estimado estudiante de la UNAM, si estás leyendo esto, es porque alguien consideró que mereces saber la verdad, o al menos una parte de ella. Como bien sabes, durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de agosto, ocurrió una tragedia durante una fiesta universitaria en las lomas de Chapultepec. La estudiante Karina Navarro, perteneciente a la Facultad de Psicología, fue asesinada en circunstancias desafortunadas que no vale la pena sacar a cuentas. Te preguntarás por qué esta tragedia no recibió la cobertura mediática que un caso tan atroz merecería. Te preguntarás por qué, después del escándalo inicial, los medios de comunicación dejaron de hablar de ello.
por qué su nombre desapareció de los titulares tan rápidamente, reemplazado por deportes, política y las trivialidades del entretenimiento. La respuesta es simple: tu universidad pagó por su silencio. La Universidad Nacional Autónoma de México, esa institución que presume de autonomía y justicia, que cuelga murales en memoria de los caídos y organiza foros de diálogo abierto, es cómplice directa del encubrimiento. Aquí están los hechos que no aparecerán en ningún noticiero. El 17 de agosto, 2 días después de la muerte de Karina, el rector de la universidad convocó una reunión de emergencia con el consejo directivo. El tema: manejo de crisis y protección de la imagen institucional. Tengo la minuta de esa reunión. En ella, se discutió abiertamente la necesidad de minimizar el impacto negativo del incidente en la reputación de la universidad. ¿Incidente? Sí, así como lo lees. Llamaron a la violación y asesinato de un estudiante un incidente. El 19 de agosto, la universidad contrató los servicios de Vázquez y Asociados, una firma de relaciones públicas especializada en gestión de crisis reputacionales. Su trabajo: contactar a los principales medios de comunicación del país y negociar la reducción de cobertura. ¿Cómo se logra silenciar a los medios en un país que presume de libertad de prensa? Bueno, verás, la universidad tiene contratos publicitarios millonarios con televisoras, periódicos y plataformas digitales. Cada año, millones de pesos fluyen de las arcas universitarias hacia estos medios, en forma de campañas de admisión, promoción de eventos culturales y publicidad institucional. Esos contratos vienen con cláusulas, y esas cláusulas pueden ser activadas. La dirección del remitente era una maraña de caracteres aleatorios, un correo temporal imposible de rastrear. Vi que el asunto de este venía acompañado con las siglas BM. Quería responder exigiendo saber el origen de esta información, pero sabía que probablemente jamás obtendría respuesta. Viendo el contenido del mensaje, noté que fue enviado a otras direcciones de correos, probablemente a algunos estudiantes o miembros del consejo estudiantil. Cerré la laptop, sorprendido por la información que acababa de recibir. Intentaba dejar mi mente en blanco para mantenerme sereno, pero no podía. No podía dejar de ver esos números, esas palabras, esa evidencia que supuestamente se mostraba irrefutable, de que la institución que se suponía debía proteger a sus estudiantes estaba activamente encubriendo su asesinato. Acostado en mi cama, observaba por la ventana mientras mi mente giraba en espiral. Cada nuevo detalle parecía hacer crecer sospechas en mi interior. ¿Será que en realidad la universidad sí pagó para no estar relacionados con el caso? No entendía cómo las directivas habían planeado cuidadosamente para mantenerse al margen. Por otro lado, me preguntaba a mí mismo: la muerte de Karina, el asesinato de mi amiga, ¿quién lo hizo? Y más importante aún, ¿por qué? 10 de abril del 2025, 11:46 de la mañana. La luz matutina de la tarde se filtraba a través de los amplios ventanales del edificio de Humanidades, creando patrones geométricos sobre el suelo de losetas desgastadas. El aula 304, destinada a las clases de psicología social, se encontraba en un estado de semiocupación característico de los martes por la mañana. Estudiantes dispersos entre las filas de butacas, tomando sus tazas de café de máquina expendedora, del mismo modo en que revisaban sus apuntes de última hora. Asimismo, el salón entero esperando que el reloj avanzara hacia el final de la jornada. En uno de los asientos del costado izquierdo, Karina ocupaba su lugar habitual. Tercera fila junto a la ventana, donde la combinación de luz natural y distancia prudencial del profesor le permitía tanto concentrarse como observar. Su cuaderno de notas permanecía abierto sobre el pupitre. La pluma Montblanc que su hermana Artemisa le había regalado hace unos años descansaba entre sus dedos. En la página, garabatos inconscientes alternaban con fragmentos de la clase anterior sobre teorías de la atribución causal. El profesor Mendoza, un hombre de 62 años, cuya pasión por la materia competía únicamente con su tendencia a divagar en anécdotas personales, gesticulaba frente al pizarrón mientras explicaba los fundamentos del condicionamiento operante. La conducta humana no surge del vacío. Proclamaba con énfasis educativo, dejando ver todos los años de docencia que había perfeccionado durante 3 décadas. Cada acción que realizamos, cada decisión que tomamos está moldeada por consecuencias previas. Skinner demostró que Karina escribía automáticamente. Su mente, solo en cierta medida, estaba enfocada en las palabras del profesor,
parcialmente vagando hacia otros territorios. Guillermo no había respondido sus mensajes esa mañana. Tampoco había aparecido en su clase de filosofía del derecho, según le había confirmado Amélie vía WhatsApp. Probablemente comió algo en mal estado. Había sido su conclusión pragmática, acompañada de un emoji de cara enferma. Ambas se conocieron hace un par de semanas, en una de las juntadas de Guillermo, quien las presentó en la cafetería durante la hora del almuerzo. La ausencia de su amigo creaba un vacío peculiar en su rutina diaria. Se habían acostumbrado, en estos 2 meses desde su encuentro en la cafetería, a intercambiar observaciones sarcásticas sobre sus respectivos profesores, a compartir el trayecto entre edificios, a ese tipo de compañía silenciosa que solo existe entre personas que comprenden el valor de no llenar cada segundo con palabras innecesarias. El sonido de la puerta del aula, abriéndose, interrumpió los pensamientos de la joven rubia. Un estudiante que Karina no reconocía entró con pasos apresurados, murmurando disculpas mientras buscaba un asiento libre. El profesor Mendoza lo miró por encima de sus lentes con ese gesto de reprobación suave que significaba: Esto será recordado cuando califique asistencia. Pero continuó su exposición sin detenerse. El chico de cabello negro afro, ojos color miel y piel morena, no mayor de 19 años según la estimación rápida de Karina, se deslizó en el asiento vacío a su derecha. Llevaba una sudadera gris con el logo desgastado de alguna banda que ella no identificó, jeans oscuros, y una expresión que cualquier estudiante de psicología en formación podría catalogar como angustia mal disimulada. Karina no era de las que iniciaban conversaciones con desconocidos sin motivo aparente. Su círculo social, deliberadamente pequeño, consistía en personas cuidadosamente seleccionadas. Guillermo, con quien había desarrollado una amistad basada en debates filosóficos y silencios cómodos. Amélie, la amiga de la infancia de Guillermo que había adoptado a Karina por extensión. Y un puñado de compañeras de clase con quienes mantenía relaciones cordiales pero superficiales. Sin embargo, algo en la postura del chico despertó una curiosidad en su interior. Probablemente sería la forma en que sus hombros se encorvaban como si cargaran un peso invisible. La manera en que sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba un cuaderno arrugado de su mochila, activó ese instinto que la había llevado a estudiar psicología en primer lugar. Ese impulso de comprender, de ayudar, de tender una mano hacia alguien que, posiblemente, necesitaba ser escuchado. El profesor Mendoza continuaba su monólogo, ahora adentrándose en las diferencias entre refuerzo positivo y negativo, mientras dibujaba diagramas en el pizarrón que parecían más arte abstracto que esquemas educativos. Karina observó de reojo al chico. Él no tomaba notas, su iris tenue reflejado en la miel de su vista permanecían fijos en el pizarrón, pero su mirada estaba evidentemente enfocada en algún punto más allá de las paredes. Más allá del presente, sumergida en algún recuerdo o pensamiento que le robaba toda la atención de la rubia. Pasaron 15 minutos. El profesor anunció un receso de 10 minutos, ese respiro que la mayoría de los estudiantes aprovechaban para revisar sus teléfonos o estirar las piernas entumecidas. El murmullo de conversaciones llenó el aula instantáneamente. El chico no se movió. Permaneció sentado, mirando ahora sus manos vacías sobre el pupitre, los dedos entrelazados con una tensión que Karina podía percibir incluso sin tocarlo. La chica de ojos verdes debatió internamente. No es asunto tuyo. Le susurraba la parte pragmática de su cerebro, la que había aprendido a establecer límites, después de demasiadas ocasiones en las que su empatía la había llevado a involucrarse en situaciones que no le correspondían. Pero tampoco es difícil preguntar. Respondía la otra parte, la que le recordaba las palabras de alguien a quien tomaba como una fuente de enseñanza. La bondad no cuesta nada, Cari. A veces, solo preguntar si alguien está bien puede cambiar su día completo. Oye, ¿estás bien? Pronunció finalmente, girándose ligeramente hacia él. El chico parpadeó, como si despertara de un trance. La miró con expresión confundida, como si hubiera olvidado que había otras personas en el aula. ¿Qué? Su voz salió rasposa, casi sin interés. Te pregunto si estás bien. Repitió la joven manteniendo contacto visual, pero sin intensidad excesiva. Llegas tarde, no has tomado notas, y tienes cara de que preferirías estar en cualquier otro lugar. Ella intentaba inyectar un toque de ligereza en sus palabras, consciente de que el humor usado apropiadamente podía desarmar defensas mejor que cualquier interrogatorio directo. El chico soltó una risa breve pero amarga. ¿Tan obvio es? Un poco.
admitió Karina con una pequeña sonrisa. Pero no te preocupes. Creo que el profesor Mendoza está demasiado enamorado de su propia voz como para notarlo. Eso arrancó otra risa, esta vez un poco más genuina. El chico se relajó imperceptiblemente, la tensión en sus hombros disminuyó apenas. Soy Karina, por cierto. Extendió su mano. Él la miró por un momento antes de estrecharla. Su apretón era débil, sin fuerza. Emilio Velasco. Muy formal. No parecemos de la misma clase. El pelinegro rió tímidamente. ¿Primer semestre? Segundo, aunque a veces parece que sigo en el primero. Esta clase... Señaló vagamente hacia el pizarrón. Se supone que debía haberla tomado el semestre pasado, pero... complicaciones. No continuó elaborando palabras y Karina no presionó. Ella había aprendido que la gente compartía información cuando se sentía preparada, no cuando se le demandaba. Mendoza es bueno si puede soportar que cada clase se convierta en una autobiografía no autorizada. La semana pasada nos contó sobre su divorcio mientras explicaba la disonancia cognitiva. Fue educativo, de una manera perturbadora. El chico esbozó algo que casi podría clasificarse como sonrisa. Suena memorable. Lo fue, aunque no estoy segura de que el contenido emocional fuera apropiado para un aula universitaria. Se quedaron en silencio por un momento. No era el silencio incómodo de dos extraños forzados a interactuar, sino algo más suave, algo más permisivo. Karina notó que Emilio parecía estar considerando algo. Los labios del chico se movían ligeramente como si ensayara palabras que no se atrevía a pronunciar. Ella decidió darle espacio. Sacó su teléfono, revisó mensajes inexistentes, le dio tiempo para procesar, para decidir si quería o no continuar la conversación. Fue Emilio quien rompió el silencio. Mi perro murió hace una semana. Karina levantó la vista de su celular, su expresión cambió instantáneamente de neutral a atenta. No dijo nada todavía. Solo lo miró, dándole espacio para continuar si así lo deseaba. Sé que son estúpido. Que un tipo de 19 años llore por un perro. Que falta clases por eso. Que no pueda concentrarse porque... Hizo una pausa pensando en cómo decir lo que quería expresar, pero sin encontrar forma alguna de hacerlo. No es estúpido. Para nada. La gente sigue diciéndome eso. Era solo un perro. Puedes conseguir otro. Ya supéralo. Como si fuera tan fácil. Como si 12 años no significaran nada. ¿12 años? Lo tuve desde que tenía 7. Emilio tragó saliva. Su mirada se mostraba perdida nuevamente en algún punto distante. Thor. Se llamaba Thor. Yo había insistido en ese nombre después de ver la primera película de Marvel. Mi mamá decía que era ridículo ponerle nombre de superhéroe a un Golden Retriever, pero era mi mejor amigo, el único que nunca me juzgó, que nunca me dejó, que siempre estaba ahí cuando... Se detuvo, cerrando los ojos con fuerza. Karina no intentó llenar el silencio con palabras consoladoras vacías. No dijo lo siento o entiendo cómo te sientes, o cualquiera de esas frases que la gente suelta por reflejo cuando se enfrenta al dolor ajeno. En cambio, esperó. Le dio el espacio para sentir sin presión, sin juicio. Había algo profundamente empático en este momento. Pensó. Dos extraños en un aula universitaria, uno compartiendo su dolor más reciente con alguien que no tenía obligación de escuchar, la otra eligiendo estar presente en ese dolor sin intentar minimizarlo o resolverlo. ¿Qué pasó? Si quieres hablar de ello, puedo escuchar lo que tengas que decir. Emilio abrió los ojos. Su mirada profunda y triste se reflejaba al frente. Cáncer. Lo diagnosticaron hace 6 meses. El veterinario nos ofreció 2 opciones. Eutanasia o... dijo que podría durar 1 año, tal vez más con tratamiento. Pero se deterioró rápido, demasiado rápido. Al final apenas podía caminar, no comía, solo me miraba con esos ojos que parecían disculparse por no poder quedarse más tiempo. ¿Estuviste con él hasta el final? ¿O lo durmieron? Hasta el final, su último día, mi mamá y yo. El veterinario vino a casa. No queríamos llevarlo a la clínica,
tampoco que pasara sus últimos momentos en un lugar extraño. Así que lo hicimos en la sala, sobre su cobija favorita. Le di su juguete, ese patito de goma que había tenido desde cachorro, y le sostuve la cabeza mientras se dormía. Le dije que era un buen chico, que lo amaba. El joven no dijo nada más. No eran necesarias las palabras para entender el dolor que mostraba en sus ojos. Karina hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Extendió su mano y la colocó suavemente sobre el hombro de Emilio. No era un abrazo completo, tampoco la proximidad física que podría resultar inapropiada entre extraños, pero sí un gesto de conexión, de reconocimiento. Hiciste lo correcto. Estuviste con él. Le diste paz. Le diste amor. En sus últimos momentos, Thor no estaba solo ni asustado. Estaba con la persona que más amaba en el mundo. El joven dejó de posar su mirada al frente y la posicionó en aquellos ojos verdes brillantes y comprensivos de la rubia. ¿Crees eso? ¿De verdad? Karina asintió con un movimiento firme. Los animales no entienden el tiempo como nosotros. No saben que vivieron 12 años, en lugar de 40 o 50. Solo saben que fueron amados. Y Thor fue amado. Obtuvo el mejor regalo que podía tener un animalito. Un amor genuino y auténtico. Eso es lo que importa. La gente no lo entiende. Murmuró el joven sobándose el brazo derecho. Mi mejor amigo me dijo que me estaba comportando como niño, que solo era un perro. Mi papá ni siquiera vino al funeral. Dijo que tenía trabajo, como si enterrar a Thor fuera menos importante que una puta reunión de oficina. Con todo respeto, tu mejor amigo es un estúpido. ¿Y tu papá? Bueno, algunas personas nunca han tenido esa conexión con un animal. No pueden comprender lo que se siente perder a alguien que estuvo contigo durante los años más formativos de tu vida. ¿Alguna vez tuviste mascotas? Sí, tuve una gata, Luna. Murió hace 3 años, cuando yo tenía 16. Insuficiencia renal. Mi hermana mayor y yo la adoptamos cuando solo era una niña. Sonrió tristemente. Era la reina de la casa. Arrogante, mandona, pero nos amaba a su manera. Cuando murió, lloré durante días. Mi mamá me dejó faltar a la escuela 3 días, y mi hermana me dijo que era necesario darte tu tiempo para afrontar el duelo, sin importar a quién o qué habías perdido. Tu hermana es una genial. Sí, lo es. La mirada de la rubia se derrumbó al suelo, y en un segundo, masajeaba la pulsera de hilos de plata con color burdeos sujetada a su muñeca. Oye, ¿todo bien? Karina volvió en sí. Sí. No te preocupes, discúlpame, es que me acordé de algo. Te decía que ella a veces podía ser demasiado lógica para su propio bien. Mira, Emilio, lo que estás sintiendo es completamente válido. No estás exagerando. No eres débil. Perdiste a alguien importante y está bien estar destrozado por eso. Pero ¿por qué siento que debería poder superarlo ya? Han pasado 8 días y ya estoy cansado de sentirme así. Quiero que pare. Quiero dejar de ver su cobija vacía, de escuchar el sonido fantasma de sus patas en el pasillo, de esperar que venga corriendo cuando abro la puerta. ¿Por qué sigue doliendo? Porque el dolor es agotador. Y nuestro cerebro quiere protegernos de él. Pero no funciona así. No puedes simplemente decidir superar algo. El duelo tiene su propio cronograma, y ese cronograma es diferente para cada persona. El profesor Mendoza carraspeó, señal de que el receso había terminado. Los estudiantes comenzaron a regresar a sus asientos. El murmullo de conversaciones disminuyó gradualmente al punto de ser nulo. Tienes que quedarte. A la clase, digo. ¿Estás seguro de querer estar aquí? Preguntó Karina en voz baja. Emilio pareció considerar la pregunta. Se supone que sí. Ya falté los primeros 3 días. Pero, si te quedas, ¿realmente vas a absorber algo? ¿O solo vas a estar sentado aquí sintiéndote peor? Probablemente lo segundo. Entonces, vete a tu casa. Mendoza ni siquiera notará que te fuiste.
Y aunque lo haga, que se joda. Tu salud mental y tus sentimientos son más importantes que la asistencia a una clase que puedes reponer. ¿Y tú? Yo estoy bien, yo me quedo. Tengo un examen la semana que viene y necesito entender esto del condicionamiento operante. Esbozó una pequeña sonrisa. Además, alguien tiene que tomar notas para Guillermo. ¿Guillermo? Mi amigo. También está enfermo hoy. Aunque, en su caso, probablemente sea porque comió algo que no debía. Y no por... Lo siento. No quise minimizar lo tuyo comparándolo con una intoxicación alimentaria. No, está bien. No te preocupes. Entiendo a qué te referías. Emilio comenzó a guardar sus cosas con movimientos lentos, sintiéndose indeciso sobre la decisión que acababa de tomar. Aunque al final, en el fondo sabía que debía hacer. Muchas gracias, Karina, por escuchar, por no hacerme sentir como un idiota. No eres un idiota. Eres alguien que acaba de perder a su mejor amigo. Y está bien no estar bien. Emilio se puso de pie con mochila al hombro. La miró por un momento, como si quisiera decir algo más, pero no encontrara las palabras. Oye, si necesitas hablar más sobre esto o simplemente necesitas compañía silenciosa, aquí están mis redes. Garabateó su Instagram en una esquina de su cuaderno, arrancó la página y se la entregó. Emilio tomó el papel observándolo con detenimiento. ¿Por qué? ¿Por qué ser amable conmigo? Ni siquiera me conoces. Karina se encogió de hombros. Porque alguien fue amable conmigo cuando perdí a Luna. Porque la bondad no cuesta nada. Y porque nadie debería atravesar el dolor solo. Y porque creo que Thor habría querido que alguien cuidara de ti, ahora que él no puede. Los ojos de Emilio se humedecieron ligeramente, logró limpiárselos con la manga de su sudadera mientras mostraba una sonrisa frágil al mismo tiempo. Gracias, de verdad. Y con eso se fue, deslizándose por la puerta lateral del aula antes de que el profesor Mendoza pudiera reanudar su clase. Karina lo observó irse con total silencio sin despegar la vista hasta que desapareció del panorama. El profesor Mendoza retomó su exposición, ahora adentrándose en las aplicaciones prácticas del condicionamiento operante en contextos educativos. La rubia tomó notas cuidadosamente, pero su mente seguía con Emilio, con Thor, con la naturaleza del duelo y cómo la sociedad constantemente minimizaba ciertas formas de pérdida mientras elevaba otras. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la vibración de su teléfono. Al verlo, un mensaje de Guillermo aparecía en pantalla. Sigo vivo, apenas. Intoxicación alimentaria confirmada. ¿Me perdí algo importante con Mendoza? Karina sonrió mientras tecleaba su respuesta. Nada académico, pero sí algo importante sobre ser humano. Te cuento después. Descansa. Guardó el celular y volvió a poner atención a la clase, consciente de que había participado en uno de esos pequeños momentos que definen por qué había elegido estudiar psicología en primer lugar. No para diagnosticar o analizar, sino para estar presente, para conectar, para recordar que a veces la curación más profunda viene simplemente de ser visto en tu dolor. ...8 de noviembre del 2025, 2:20 de la tarde. Universidad apretada, clases aburridas, profesores fastidiosos, la normalidad institucional en su máxima expresión. Fui a buscar algo de comer en un tiempo libre. Pedí una manzana verde con una botella de agua, tampoco es que tuviera mucha hambre. Mientras esperaba la orden, escuché entre murmullos una conversación que ocurría a mi lado. Parecían hablar de una fecha especial. Enfoqué toda mi atención en ese pequeño grupo. Dime por favor que en serio no hiciste eso. Solo era una broma inofensiva, nada hiriente. ¿Te parece poco gastarle una broma a tu novia en donde finge serle infiel con alguien, solo para grabar su acalorada reacción subiéndola a TikTok por unos míseros me gusta? Por eso es que nadie te da bola. Cállense, no necesito su aprobación. Yo veré qué hago o dejo de hacer en mi relación. Lo que suceda entre Montserrat y yo no les incumbe. Claro que nos incumbe. No queremos que ella cancele su fiesta de cumpleaños, solo porque su novio es un tarado que no sabe valorar sus sentimientos. Hombres que no saben la clase de mujer que tienen hasta que la pierden. Así son todos. No la vayas a cagar, compadre. Claro que no. Y por la fiesta no te preocupes, todo marcha de maravilla. Tenemos todo listo para pasarla increíble.
Invitados, comida deliciosa, buen trago y, ya saben, señaló el sujeto poniendo el dedo pulgar en su nariz. Todo bien por lo que cuentas. Hace mucho que no voy a una fiesta. La última vez fue cuando mataron a aquella chica. Su compañera interrumpió no dejándolo continuar, y entre casi susurros le dijo: Baja la voz. Ese tema aún deja una herida abierta para muchas personas. ¿A quiénes, según tú? Por lo que escuché, ella no era de muchos amigos. Eso no importa. Ten un poco más de respeto cuando hables de los muertos. Recuerda que nosotros estuvimos en esa fiesta. La gente comenta que se la vio por última vez con varios sujetos. Y después, no se sabe qué pasó. Entonces, ¿nadie vio nada? Nadie. Todos dicen que ella se fue con ellos y después, ninguno volvió. ¿Qué? Perturbador debió haber sido, ¿no? Sobre todo porque se cree que aún muerta, alguien volvió a violarla. Pero qué enfermos de mierda. Igualmente, sus criminales poco a poco están recibiendo el castigo que se merecen. Castigo divino. Dios sabe cómo hace sus cosas. Él lo mira y sabe todo. Sabe cuándo tiene que actuar en consecuencia a este tipo de delitos. Sus obras y sus tiempos son perfectos. En algo tienes razón. Hablando de eso, ¿vieron el correo de anoche? Es insólito. Mi prima estudia comunicación y dice que esos contratos publicitarios son reales. Ni idea. Pero eso claramente ha desencadenado que el Consejo Estudiantil tome cartas en el asunto. La protesta es a las 5. Varias compañeras del colectivo ya se están organizando. No me sorprende. Esta universidad siempre ha protegido a los agresores. El grupo recibió su comida y se alejaron a un conversatorio. Lo seguí con la mirada, pero ya no pude continuar más. Recibí mi orden y me dirigí a una mesa solitaria. Degustando mi refrigerio vi que Amélie llegó a mí. Te ves terrible. Fue su saludo, directo como siempre. Buenos días, a ti también. Ella se sentó al frente, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. Su expresión era seria, mostrando preocupación genuina. Noté su cabello rojo cereza encrespado. ¿Dormiste algo? En mi mente creo que sí. Guillermo. Creo que unas 4 o 5 horas. ¿Mucha hambre? Lo digo por todo el banquete que te vas a comer. Expresó irónicamente señalando con un gesto la manzana. Qué graciosa. Pero en realidad, no. Ya olvidé cuando fue la última vez que realmente me sentí lleno después de comer, solo. Lleno lo necesario en mi estómago. Respondí para inmediatamente dar una mordida a la manzana, seguido de un sorbo de agua. Sentía la garganta seca, haciendo que me fuera complicado tragar mi alimento. La verdad es que no te culpo, la comida de la universidad no es muy buena que digamos. Preferiría el restaurante que quede en diagonal a la avenida, pero en fin. Gracias por darme este espacio para reunirnos. No hay de qué. Perdona que no te haya respondido antes, pero no tenía tiempo. Han pasado muchas cosas. Me enteré de tu amigo, Liam. El que se supone que... Bueno, ya sabes. Lo sé. Ayer estuve con sus padres en el funeral, y ni hablar de ese maldito correo. Saqué mi teléfono y lo deslicé sobre la mesa hacia ella. ¿Lo recibiste? Sí. Junto con aparentemente la mitad del estudiantado. Mi buzón de entrada explotó anoche con mensajes de compañeras preguntando si era real, si sabía algo al respecto. ¿Y qué piensas? ¿Crees que es real? No lo sé con certeza. Amélie se mostró pensativa ante mi pregunta, al mismo tiempo que me devolvió el celular. Pero tiene sentido. Demasiado sentido. La forma en que el caso de Karina desapareció de los medios fue antinatural. Un día estaba en todos los noticieros, al siguiente, nada. Como si alguien hubiera presionado un botón de borrar. El correo menciona contratos publicitarios, millones de pesos fluyendo de la universidad a los medios, aseveré dándole una mordida a la manzana. Lo que explicaría muchas cosas. Mi amiga se reclinó en su silla, cruzando los brazos. No solo el silencio, sino también la narrativa que sí se permitió. Casos sin pruebas suficientes. Jóvenes absueltos por falta de evidencia contundente. Todo diseñado para proteger la imagen de la institución. Sentí algo retorcerse en mi estómago. No era sorpresa, exactamente. Era el nerviosismo que se sentía cuando no querías creer algo más que evidente. ¿Sabes que están organizando una protesta? Preguntó Amélie después de un momento. A las 5 de la tarde, afuera de la universidad. El colectivo feminista está convocando. Lo escuché de unos estudiantes. Por el correo, ¿verdad? Por el correo, por el caso de Karina, por todo.
Hay mucha indignación por eso, Guillermo. Y ese correo fue como echar gasolina al fuego. Ella gesticuló vagamente arrastrando las palabras, pero sin dejar que sus ojos azules se separaran de mí. ¿Vas a ir? Probablemente, aunque no sé si como participante o como observadora. ¿Y tú? No respondí inmediatamente. La idea de estar en medio de una multitud, de gritos y consignas, de esa energía colectiva que podía ser tanto catártica como abrumadora, no me atraía, pero tampoco podía ignorar que esas mujeres estaban luchando por justicia para Karina, por mi amiga. No lo sé, tengo que pensarlo. Amélie revisó su celular. Mientras lo hacía, recordé el motivo de esta reunión. No me llamaste solo para hablar del correo. ¿Hay algo más? Sí, tienes razón. Pasemos al tema por el que te cité en cuestión. Asentí. ¿Recuerdas que te mencioné que estoy haciendo mis prácticas en el archivo de la Fiscalía? Sí, algo recuerdo de eso. Amélie, con 23 años, estaba a puertas de obtener su título universitario en criminología. El otro día estaba organizando expedientes antiguos, ya sabes, trabajo de becaria. Ajá, respondí sin mucho interés, terminando por fin la manzana que hace rato había pedido. Pensaba que me contaría otra anécdota sobre el papeleo interminable que le ponían a hacer, o tal vez era algo relacionado a organizar expedientes. Bueno, me tocó digitalizar casos que se han venido investigando recientemente, y cuando digo que son recientes, es que realmente son de hace muy poco. A lo que quiero llegar, encontré el expediente de Karina. Mis manos se tensaron sobre la mesa. En brevedad puse toda mi atención en ella. Alcé la vista e interrogué. ¿De qué hablas? Al principio no quería verlo, pero noté algo extraño. Había 2 reportes iniciales de la escena del crimen, uno preliminar y otro oficial. Son completamente diferentes. ¿A qué te refieres con diferentes? El primer reporte, el que hicieron los oficiales que llegaron esa noche, menciona evidencia que después simplemente desapareció. Amélie se inclinó más cerca. Le tomé fotos al reporte final. Las hice con mi celular antes de que el expediente fuera transferido a otro departamento. ¿Por qué harían eso?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. No lo sé con certeza, pero... Ella miró alrededor antes de continuar. Hay una nota manuscrita en el expediente original. Dice que se encontró un celular junto al cuerpo, uno que no era de Karina. Pero en el reporte oficial no hay mención de ningún teléfono. Mi mente rondaba pensativa, intentando entender lo que quiso decir. Después de unos segundos decidí preguntar. ¿Has hablado con alguien más sobre esto? No, claro que no. Podría perder mis prácticas si se enteran que estuve husmeando en ese expediente, pero con todo lo que está pasando, con las muertes recientes, sentí que debía saberlo. Me quedé en silencio procesando la información. Las palabras de Amélie se habían quedado dando vueltas en mi cabeza. Lo más raro de todo esto es cuando recordé el correo que leí en la noche. Parecía que esto se conectaba entre sí. Necesitaba saber más al respecto. Debo buscar la forma de saber quién fue la persona que me envió ese correo. Amélie, necesito ver esos documentos. Los tengo en físico. No quise guardar las fotos en mi celular. Tener eso podría traerme problemas. Puedo dártelos mañana. No, espera. Creo que estaré ocupada. Como sea, cuando tenga tiempo te los daré. ¿Notaste algo más? ¿Cualquier cosa que pareciera fuera de lugar? El reporte preliminar menciona marcas de forcejeo que indican que hubo más de una persona involucrada. En el reporte oficial, esos detalles fueron suavizados, como si alguien quisiera hacer parecer que solo fue una persona. Gracias por decírmelo. Me sorprende que te hayas tomado el atrevimiento a revisar ese expediente. Te arriesgaste mucho al hacer algo tan impulsivo. Podrías haber perdido tu trabajo si te descubrían. Eso ya lo sé. Por algo tomé las precauciones pertinentes. No soy tonta. Fui lo más sigilosa posible. De acuerdo. Esto tal vez nos dé alguna pista para saber más al respecto. Pensaba olvidar todo este asunto, pero viendo esto creo que no sería lo correcto. Quiero saber más. Solo ten cuidado. ¿Sí? Ella me miró preocupada. Si alguien alteró esa investigación, significa que hay gente poderosa involucrada. No sabemos hasta dónde es capaz de llegar una persona con tal de esconder sus peores pecados. Sonreí un poco para apaciguar sus preocupaciones. No te preocupes, todo estará bien. Amélie, gracias, de verdad, no tenías que... Sí tenía que. Karina era
Era buena persona. No merecía lo que le hicieron. Incluso si fuera mala persona, tampoco es motivo de... Y si hay alguna posibilidad de que podamos exponer lo que realmente sucedió, de que podamos forzar a que se reabra el caso con evidencia que no puedan ignorar o manipular, tenemos que intentarlo. Pero debemos cuidarnos en el proceso. Tienes razón. Y, Amelie, si encuentras algo más... Te mantendré informado sobre el teléfono, sobre las copias del expediente, sobre todo. Pero por favor, no hagas nada estúpido. O al menos si vas a hacer algo estúpido, avísame primero para que pueda intentar disuadirte. ¿Es una advertencia o una premonición? Me miró con rostro enseriado. Tranquila, solo bromeo. Confía en mí. Me levanté del asiento agarrando mi mochila. Cuídate mucho. Eso es lo que yo debería decirte a ti. Reí un poco. Así será. Créeme. Nos despedimos con un abrazo. Luego caminé fuera de la cafetería. Mientras me alejaba vi que María había enviado un mensaje. Me pedía que fuera a verla. Mientras ponía rumbo a mi destino pensé en mis padres. Recordaba el día del accidente. No quería hacerlo, pero me era inevitable. Por la autopista, su vehículo se descarriló y fueron a dar directo a un precipicio. Fue muerte instantánea. Era imposible que alguien sobreviviera a una caída tan grande. Al tocar el timbre, fui recibido por Regina. Saludé y al preguntar por María fue cuando me hizo pasar. Al encontrarla en la sala, me abrazó con intensidad cuando vio mi rostro decaído. Debió pensar que tenía pena y duelo por Liam, pero no era el caso. Simplemente estaba algo consternado por todas las cosas recientes que han estado sucediendo y más por lo hablado con Amelie. Sentía dolor dentro de mí, pero a la vez no sentía nada. Aún así, hablamos al respecto, aunque dicha conversación fue fugaz. ¿Te sientes bien? Si tienes algo que decir, te escucho e intentaré ayudarte. Cualquier persona podría pensar que a pesar de todo, me sentiría mal y lloraría la muerte de un amigo más. Pero no es el caso. Estoy sorprendido por lo que ha pasado. Pero, solo eso. ¿Seré mala persona por sentir un poco de indiferencia por lo de Liam? Ella negó. No, claro que no lo eres. Quizás estás asimilando todo lo ocurrido y no has mostrado sentimientos, pero que no los tengas ahora no significa que sea así para después. Es posible. En fin, yo estoy bien, gracias. Por ahora, solo quiero seguir mi vida y alejarme ya de todo ello. Ayer después del funeral, estuve en casa de sus padres junto con Rogelio, y debo decirte que fue muy difícil hacerles frente. A pesar de aquello, la vida sigue para todos. Miré al frente y bajé la vista un momento, pero ella tomó mi rostro con ambas manos y besó mi mejilla. Diría que eso me daría ánimos para el resto del día, pero eso no reflejaba la realidad. Aún así, quería demostrarle la intención de salir adelante sin importar la adversidad. Nos sonreímos cuando la miré. Eres la única persona que con algo tan simple puede resolver algo tan complejo dentro de mí. Se ruborizó. Antes de decir algo, Regina llegó a nosotros captando nuestra atención. Señorita Molina, ¿les gustaría que les preparara una merienda? Puedo hacerles unos tlacoyos o si quieren algo más ligero, pan dulce con café. Amor, ¿tienes hambre? La verdad no. En la universidad almorcé pozole. Respondí mintiendo. No quería decirle que en realidad mi almuerzo fue una manzana con agua. Pues el pan dulce con café estaría bien para mí. Te lo encargo. Claro que sí. ¿Algo más que pueda hacer por ustedes? Solo eso. Muchísimas gracias, Regina. De acuerdo. En un momento traeré la merienda. Se retiró después de una breve inclinación de cabeza. Regina es muy atenta. Eres afortunada de tenerla trabajando para ti. Para mí no. La contrató mi madre. Es muy buena gente y servicial. Raro que la haya contratado tu mamá y no tu papá. Sí. Si tú lo dices. En fin. Oye, al fin pude arreglar el estudio y puse una pantalla que va de pared a pared y techo a suelo. Se ve hermosa. ¿Vemos algunas películas? Tu catálogo siempre se limita a Barbie y princesas. Sonrió. No hay mejores películas que esas para disfrutar algo así. Ven, te gustará. Emocionada, María tomó mis manos pensando en llevarme al estudio. Pero, justo al hacerlo, escuchamos las noticias en el televisor que estaba prendido. Nos encontramos en la Universidad Nacional Autónoma. En este momento hay muchas mujeres, quienes se identifican como estudiantes de dicha institución, las cuales iniciaron una especie de huelga.
Según hemos logrado saber, la ira colectiva se ha despertado debido a recientes revelaciones sobre un aparente encubrimiento por parte de la UNAM ante el asesinato de una de sus alumnas. Recordemos que hace un par de meses, durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de agosto, la estudiante identificada como Karina Navarro perdió la vida en circunstancias poco habituales en una fiesta realizada en las lomas de Chapultepec. Los posibles sospechosos fueron absueltos de todos los cargos cuando un juez dictaminó que no había pruebas contundentes contra los acusados en cuestión. Varias mujeres que protestan se encuentran congregadas en los alrededores exigiéndole a las directivas explicaciones. Estamos hasta la madre de tener que convivir en una misma institución con abusadores. Lo único que se merecen esos desgraciados es pudrirse en una cárcel. El sistema patriarcal siempre se posiciona a favor de los machírulos. Nosotras vivimos aterradas de que engendros como estos estén tan tranquilos en sus casas, mientras una de nuestras compañeras fue enterrada en medio del dolor y la desesperanza por su caso haber quedado impune. Ninguna de nosotras avanzará si se deja alguna atrás. Cualquiera que sepa un poco de historia sabe que el progreso sería imposible sin nuestras hermanas. Desde siempre se nos ha pisoteado, mirado con desprecio, incluso se nos invalida nuestra opinión por ser quienes somos. En las leyes, costumbres, en toda la política, incluso en aspecto cultural y económico. Todo está montado para recordar que la mujer está hecha para el hombre. Si tocan a una, nos tocan a todas. Nunca más obtendrán la comodidad de nuestro silencio. Por Karina. Por todas las que ya no están. Por nuestras hermanas. Por ser hijas de las brujas ausentes. Ni una menos, ni una más. María se acercó al televisor. Mariana está ahí. Señaló de repente, apuntando a donde su mejor amiga era claramente visible en primera fila, sosteniendo una pancarta que decía: «Mamá, tranquila, hoy no voy sola por la calle». ¿Te sorprende?, interrogué con un semblante serio. No, ella siempre ha sido más activista que yo. Más valiente, supongo. Apagó el televisor. A veces me pregunto si debería estar allí con ella, si mi silencio me hace cómplice de alguna manera. No lo creo, al menos no fuiste amiga de sus violadores. Eso sí te haría cómplice. María me miró sorprendida. Mi sonrisa, que hasta hace poco era visible por estar con ella, había desaparecido. Se acercó para tomar mi rostro. Algunas personas creen que al aferrarse a los recuerdos que te ocasionan sufrimiento y melancolía, demuestran signos de gran fortaleza y ganas de salir adelante. Sin embargo, hay ocasiones en que se necesita mucha más fuerza para saber cuándo soltar y de verdad hacerlo. Si miras continuamente atrás y no dejas ir, no podrás disfrutar del presente y mucho menos enfocarte en tu futuro. Eres alguien bueno, nunca lo olvides. El hecho de que hayas sido amigo de escorias de la sociedad no te hace igual a ellos. Tú eres mucho más. Demuestre que eres mejor que esos que dicen llamarse hombres cuando en realidad les falta trayecto para hacerlo. Sé que todo esto hace parte de un proceso de dolor y sanación, por esa razón estaré contigo. Que la muerte de Karina haya impactado de esa forma en ti, sin tú tener nada que ver en esto, solo demuestra el hombre tan maravilloso que eres. Saldremos de esta los dos, juntos, mi amor. Con leves caricias en mi mejilla, María me dio un beso en la frente. Después de dibujar una sonrisa en mí con la ayuda de sus dedos y de reírnos mutuamente, un poco de alegría regresó. Vamos, tenemos una película de princesas que ver. Después de robarle un beso rápido, nos tomamos de la mano poniendo rumbo al estudio. El lugar estaba acomodado de una forma tan exacta que realmente pareciera estar en un cine. Fue en ese sitio en donde nos perdimos por las siguientes horas. Y me sentí muy bien porque al fin, tras tanto tiempo, disfrutaba algo tan sencillo como ver una película. Al fin podía encontrar entretenimiento en algo alejado a problemas, alcohol, drogas y fiestas sin control. Reír de una forma sana junto a ella era algo que no tenía precio y que no cambiaría por nada. Habría deseado jamás haber terminado el tiempo a su lado, pero aunque no lo quisiera, ese momento había llegado y debía irme. María me pidió quedarme con ella, sin importarnos cualquier tipo de responsabilidad que tuviéramos para el día siguiente, pero realmente debía mantener mis responsabilidades todo el tiempo. Parte de la disciplina era aquello que también me ayudaba a seguir haciendo las cosas bien. Ella lo entendió. Nos despedimos con besos, abrazos y palabras tiernas, y finalmente conduje a casa.
Era una noche demasiado tranquila, despejada y fresca para perderme observando cómo las estrellas engalanaban el empenumbrado cielo gélido. Además, despejar mi mente me ayudaba a pensar, y entre otras cosas, relajarme. ...14 de agosto del 2025, 9:15 de la noche. El Uber se detuvo frente a una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura contemporánea, 3 pisos de cristal y concreto, iluminación exterior estratégicamente colocada para resaltar cada ángulo, y un jardín que probablemente costaba más mantener mensualmente que lo que la mayoría de las personas ganaban en un año. Las lomas de Chapultepec en todo su esplendor obsceno. Bajé del auto sintiendo el mareo familiar del alcohol que había consumido antes de salir. 4 tragos de whisky en casa, suficientes para amortiguar los bordes afilados de la realidad, pero no tanto como para estar completamente incapacitado, todavía. La noche era joven, y sabía que ese todavía no duraría mucho. Karina salió del otro lado, ajustándose el vestido verde de una pieza. Su cabello rubio oscuro caía en ondas naturales sobre sus hombros, y por un momento, viéndola así, olvidé por completo por qué había aceptado venir a esta fiesta en primer lugar. ¿Seguro que quieres entrar? Preguntó mirándome con esos ojos verdes que siempre parecían ver más de lo que yo quería mostrar. No tienes que quedarte si no te sientes bien. Estoy bien. Mentí, al mismo tiempo que ajustaba la chaqueta que había elegido más por funcionalidad que por estilo. Los bolsillos internos eran amplios, perfectos para llevar lo que necesitaba para sobrevivir una noche como esta. Memo, sé que aún estás procesando lo de tus padres. Si necesitas irte en cualquier momento. Karina, vine porque me invitaste. La interrumpí mostrando seriedad en mis palabras. El alcohol hacía que mis filtros sociales fueran más permeables. Dijiste que no querías venir sola, así que aquí estoy. Ahora, ¿entramos o nos quedamos afuera analizando mi salud mental? Ella me miró por un momento más, claramente debatiendo si insistir o dejarlo pasar. Eventualmente suspiró y asintió. Está bien, pero prométeme que me avisarás si necesitas aire o quieres irte. Lo prometo. Caminamos hacia la entrada, donde un grupo de estudiantes que reconocí vagamente de la universidad estaban congregados fumando y riendo estrepitosamente. La música ya era audible desde afuera, ese tipo de reggaetón comercial que hace vibrar el pecho y dificulta la conversación. La puerta principal estaba abierta, custodiada por nadie porque aparentemente en este nivel socioeconómico no se preocupaban por intrusos. Entramos a un vestíbulo que era más grande que mi sala completa, con un candelabro de cristal colgando del techo alto y pisos de mármol que reflejaban las luces multicolores que parpadeaban desde la sala principal. Había demasiada gente, demasiado ruido, demasiado de todo, cuerpos moviéndose al ritmo de la música, conversaciones gritadas para hacerse escuchar, el olor característico de alcohol derramado mezclándose con perfumes caros y sudor. En una esquina, alguien había montado una improvisada estación de DJ, las bocinas bombeando bajos que hacían temblar el suelo. Karina. Una voz femenina cortó a través del ruido. Una chica que no reconocí se acercó, abrazando a mi amiga con entusiasmo exagerado que sugería que ya llevaba varias copas encima. Pensé que no vendrías. Aquí estoy, respondió mi amiga con una sonrisa que no alcanzaba a disimular. Andrea, él es Guillermo. Memo, te presento a Andrea. Intercambiamos un breve saludo. Andrea me evaluó con rapidez, claramente decidiendo que no era lo suficientemente interesante, y volvió su atención a Karina. Tienes que venir a conocer a unos chicos de medicina que acaban de llegar. Uno de ellos es... Bajó la voz intentando susurrar, aunque en el volumen actual de la fiesta era inútil. Totalmente tu tipo. Andrea, vine con Guillermo. Y Guillermo es un adulto que puede cuidarse solo por 5 minutos. Interrumpió Andrea, ya jalando a Karina por el brazo. Ven, solo un momento. Karina me lanzó una mirada de disculpa. Yo asentí, gesticulando que fuera. Ella vaciló por un segundo más, antes de dejarse arrastrar por su amiga hacia un grupo congregado cerca de la cocina. Me quedé solo en medio del desorden, sintiendo inmediatamente el peso de la soledad a pesar de estar rodeado de personas. Necesitaba una bebida. Necesitaba algo más fuerte que el whisky que se estaba disipando en mi sistema. Me dirigí hacia la barra improvisada que habían montado al lado de la estación del DJ. En ella se observaba botellas de licor premium alineadas debidamente, mezcladores variados, incluso un bartender contratado que lucía completamente fuera de lugar,
en su chaleco formal entre la multitud de estudiantes universitarios. «Un mezcal, por favor», ordené, apoyándome contra la barra de mármol. ¿Doble? Triple. Él no parpadeó, simplemente preparó la bebida con movimientos practicados. Cuando me la entregó, el vaso estaba más oscuro que claro, exactamente como necesitaba. Di un trago largo, sintiendo el ardor familiar bajar por mi garganta. Mejor, no bien, pero mejor. Guillermo, hermano. Me giré para ver a Liam abriéndose paso hacia mí, con esa sonrisa amplia que siempre había encontrado ligeramente perturbadora. Llevaba una camisa blanca parcialmente desabotonada y jeans que probablemente costaban más que mi renta mensual. Sus ojos marrones ya tenían ese brillo vidriado que indicaba que había comenzado a beber mucho antes que yo. Liam, saludé sin entusiasmo. ¿Qué haces aquí, man? Me palmeó el hombro con demasiada fuerza. Pensé que estabas en modo ermitaño después de... ya sabes. Hizo un gesto vago que supuestamente representaba la muerte de mis padres. Vine con una amiga. ¿Amiga? Él miró al alrededor exageradamente. ¿Y dónde está esta misteriosa amiga? Por ahí. Ah, ya veo. Su sonrisa se amplió de manera desagradable. Te trajo de chaperón y luego te abandonó. Clásico. Bueno, no te preocupes. Estás entre hermanos aquí. Señaló vagamente hacia algún punto de la casa. Los demás están en la sala de juegos. Ven, te presento a unas chicas que... Estoy bien aquí. Como quieras. Liam se encogió de hombros, claramente perdiendo interés. Pero si cambias de opinión, házmelo saber. Ah, y hermano. Se inclinó más cerca. Su aliento apestaba a tequila. Si tu amiga resulta ser la rubia del vestido verde que vi entrar contigo, tienes suerte de que seas tú quien la acompañe, y no alguno de estos animales. Rió de su propio comentario y se alejó, perdiéndose en la multitud. Sentí algo desagradable retorcerse en mi estómago. No era solo el alcohol, era la forma en que Liam había dicho suerte, como si fuera alguna especie de aviso. Sacudí la cabeza, desechando el pensamiento. Él siempre había sido un idiota cuando bebía, no significaba nada. Di otro trago largo a mi bebida, sintiendo cómo los bordes de la realidad comenzaban a suavizarse agradablemente. Mejor, definitivamente mejor. Saqué la pequeña bolsa de mi bolsillo interior. La cocaína estaba ahí, blanca y prometedora. No aquí, obviamente. Necesitaba encontrar un lugar apartado sin mucha gente. Atravesé la multitud, esquivando parejas que bailaban demasiado cerca, grupos que gritaban conversaciones sobre nada importante. Vi que alguien acababa de derramar una bebida entera sobre el piso de mármol. El primer cuarto que encontré estaba ocupado. Los sonidos desde el interior sugerían que no sería liberado pronto. El segundo estaba en uso por alguien que estaba dormido, producto de la borrachera. Encontré un tercero en el segundo piso, más alejado del epicentro de la fiesta. El pasillo aquí era más tranquilo, las luces más tenues. Entré, cerré con seguro, preparé una línea sobre la superficie de la madera de un escritorio, usando mi tarjeta de crédito para formar una línea de aproximadamente 5 centímetros. No demasiado, solo suficiente para equilibrar el alcohol, para alcanzar ese punto dulce donde todo se sentía manejable. Enrollé un billete, me incliné e inhalé profundamente. El efecto fue casi instantáneo. Claridad, energía, esa sensación de que tal vez, solo tal vez, podía funcionar como ser humano por unas horas más. Me quedé en esa habitación más tiempo del necesario, disfrutando de la soledad relativa, del silencio amortiguado. En ese momento, cerré los ojos profundamente, sintiendo un leve mareo que me producía dolor de cabeza. Estuve así por no sé cuánto tiempo, 10 minutos, 20, no lo sabía. Solo me dejé acostar en la cama mientras pensaba en todo y a la vez nada. 15 de agosto del 2025, 12:45 de la mañana. Levantándome a regañadientes del helado suelo, torpemente me puse de pie con dolor punzante en la cabeza. Tambaleé hasta chocar con el grifo. Al verme en el espejo, pupilas dilatadas y ojos cafés minúsculos observaban mi rostro pálido y inexpresivo. Tallé las cuencas para volver en sí. Sentí un retorcijón en el estómago y no tardó nada en llegar una sensación de revoloteo en mi garganta. Corrí como pude a uno de los cubículos y vomité todo el alcohol ingerido en las incontables horas que llevaba sumido en los placeres más recónditos del hombre. Al poco tiempo, escuché que alguien golpeaba el cubículo. «Ya voy»,
Saldré apenas. Guillermo, ¿eres tú? Una voz conocida se hizo audible. Lucas, hermano, qué bueno escucharte. Necesito tu ayuda. No te me vayas para el otro mundo, muchacho. Rió. Tal vez una línea te devuelva a la vida. De solo escuchar su sugerencia, volví a sentir ardor en la garganta. Abre, no vaya a ser que te quedes dormido ahí dentro. Al terminar, recuperé energías para abrir el cubículo. ¿Mejor? Sí, creo que ya expulsé todo lo que podía. Estás de la mierda. Tu cara está tan pálida que no sé si ya estás muerto o si eres un fantasma. Veía a Lucas un poco agitado, con sudor recorriendo su frente, y no solo eso, su conjunto estaba arrugado con algunas partes de un líquido seco. Parecían pequeñas manchas. ¿Un fantasma podría hacer esto? Pellizqué su nariz. No. Ya sé que sigues en este plano terrenal. Suéltame. Hice caso a su petición soltándolo en el acto. Para que no vuelvas a andar de chistoso. Idiota. ¿Y qué haces acá? Pues, iba a hacer mis necesidades, pero todos los cubículos están ocupados. Solo toqué cualquiera para apurar a quien quiera que estuviera dentro, encontrándome con el infortunio de ser tú. Adelante, el baño es todo tuyo. Ni loco pienso entrar ahí. Solo el diablo sabe qué clase de mierdas tendrás en tu organismo. Lo que sea que hayas vomitado mataría a cualquiera con solo olerlo. Oigan ustedes, ¿alguno de casualidad tiene? Ya saben. Preguntó un sujeto llegando con nosotros, esnifando y pasando su dedo por la nariz. Piérdete, imbécil. No estoy tan demente para darte un poco de lo mío. ¿Sabes lo difícil que es conseguir esta mierda? ¿Difícil? ¿Se te olvida que estamos en la tierra del maíz o qué? El caso, váyanse a la mierda los dos. El tipo pasó de largo chocándonos con el hombro. Lucas iba a por él, pero inmediatamente le agarré del brazo. Suéltame. Y dejar que te des en la madre con ese cabrón hasta que seguridad nos saque, no vas a hacer nada, vas a dejarlo ir y seguirás con lo tuyo. Él chasqueó la lengua. Bien, como digas. Solo porque el resto de la noche serás mi compañía acataré tu pedido. Oye, antes de que se me olvide, quiero preguntarte algo. ¿Por qué tu camisa tiene manchas de sangre? Interrogué observando una mancha roja evidente en la manga. Ah, es que se me vino la sangre. Ya sabes, efectos secundarios de la coca. ¿Desde cuándo esa mierda hace que chorre sangre a montones? Desde siempre, o casi siempre. No importa. La música se apagó de repente. ¿Y eso? No me digas que la fiesta terminó, exclamé intentando poner total atención en el ruido del exterior. ¿Quién sabe? Ahora, si no te importa, debo orinar. Creí haberte escuchado decir que no entrarías a un cubículo recién vomitado. Cambié de opinión. El pensamiento que tenía hace 5 minutos puede variar de repente. Se llama evolución. Viendo tu cara y las pendejadas que dices, lo tuyo sería involución. Afuera comenzaba a escucharse un escándalo. Muchas voces y algunos gritos eran audibles. Lucas, algo anda mal, tenemos que ir a ver qué sucedió. Escuché el cubículo cerrarse tras de mí. Lucas había entrado sin decir una palabra. Una corazonada, un pensamiento, un mal presagio sentía no tardar en llegar. Intranquilidad. Temor. Miedo. Algo desconocido azotaba mi razonar, imaginándome un escenario desalentador. Una vez fuera del baño, vislumbré una gran multitud que rápidamente salía de la enorme casa de 3 pisos en la que nos encontrábamos en medio de toda una conmoción. Afuera era lo mismo, grupos de personas hablando entre ellos, algunos por teléfono, otros intentaban calmar a aquellos que se veían más alterados. Mi desconcierto aumentaba al ver discusiones ir y venir, ni hablar de mi reacción al notar una ambulancia estacionada. Por pura inercia me acerqué a ella, observándola anonadado sin saber qué pasaba. En medio del agitado presente, pude ver que alguien se acercaba abriéndose paso entre tanta gente. Reconocí a Amelie al estar a pasos de distancia, pero mi rostro se tensó al ver sus ojos llorosos. Guillermo. Su voz era temblorosa y entrecortada. ¿Qué pasó, Amelie? ¿Por qué todos están afuera formando un escándalo? ¿Qué mierda pasa? Karina.
A ella le hicieron... Es que pasó algo. Apretó los dientes y se lanzó a abrazarme con lágrimas humedeciendo su rostro. Solo escuchar el nombre de Karina hizo que mi piel se pusiera de gallina. El corazón empezó a bombear sangre con más agresividad, haciendo que me agitara. Quería hablar, pero no salían palabras. Miré al suelo intentando pensar. Al volver al frente, la mirada perdida de Amélie presente en mi panorama. Y, en un suspiro de tiempo, 2 hombres arrastrando una camilla pidiendo despejar el paso, al ser rodeados por una manada incesante de saber a quién sacaban. Solo cuando llegaron a la ambulancia fue que el rostro golpeado y ensangrentado de Karina se presentó ante mí. Al estar cerca, pude detallar con profundidad los moretones marcados en su cuerpo y las rasgaduras de su vestido, sobre todo en la parte de sus genitales y pecho. Poco a poco, mientras el vehículo se alejaba, intentaba procesar la escena presentada. Mi boca estaba rígida, mi cuerpo tenso, dolor en la planta de mis pies, dolor de cabeza. A mi derecha, Amélie miraba a la nada, sobando uno de sus brazos, al unísono de su boca temblorosa, sin consuelo alguno, y ni hablar de sus lágrimas con sollozos. No encontrábamos paz, no encontrábamos serenidad. Solo un desasosiego desconsuelo brotaba desde nuestro ser, al saber que, posiblemente, la vida de nuestra amiga se esfumaba con cada segundo transitar.